Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jikook. Bueno, pues comenzamos reportando directamente desde nuestra página de Domina y su Imperio Romano. Les quería comentar que ya está disponible un link aquí a nuestra comunidad de Telegram para que ustedes puedan ver todo lo que es el arte que se está poniendo por mi semana del proyecto Jikook. No se pierdan de nada de este preciosísimo arte, está bien bonito. Recuerden, eso sí que es para mayores de edad. Algunas de ustedes ya se lo encontraron gracias a las que me han estado dejando comentarios. Después de este anuncio a la comunidad, un reporte súper bonito que tiene que ver con el cumpleaños de Jimin. Aquí lo tenemos a él el año pasado, recordarán, pero este año la verdad es que Jin se ha pasado. Jin hizo un live para informarnos dos cosas: un nuevo lanzamiento que va a tener pues prácticamente lugar en unas cuantas horas más, y también para felicitar a Jimin antes que nadie, porque decía que no quería que si se fuera a ocuparse le fuera a pasar el cumpleaños de Jimin, y nos regaló un live súper bonito. Pero ahorita vamos a ver la nota completa de eso, porque la verdad es que tenemos que platicarlo a detalle. Ahora, sobre todo lo que está pasando con Jimin, dice: todo está listo. Fue difícil porque el espacio era grande, pero intentamos que fuera un espacio que se pudiera disfrutar, para que se puedan agotar los muchos regalos que preparamos. Por favor, ven a verlo. Y tenemos, ¿se acuerdan? Uno de estos tantos proyectos que sabíamos que eran más de 50 en Corea, estas instalaciones en cafeterías dedicadas a Jimin. Bueno, pues aquí tenemos una más que también se ve que es un completo y total amor todo lo que hicieron estas fans. Cuidaron cada detalle y ya están esperando pues a que lleguen todavía más fans a disfrutar y celebrar el cumpleaños de Jimin. Este año es muy importante porque Jimin sabemos que está en su servicio, lo extrañamos muchísimo, y creo que todas estas pues ahora sí que expresiones de amor lo único que nos demuestran es todo lo que extrañamos a Jimin, todo lo que nos hace falta. Miren nada más que detalle, estos preciosos llaveros en acrílico con la imagen de Jimin les quedaron súper bonitas. La verdad es que dar estas notas es una alegría total. Ahora vamos a hablar acerca de arte, y sí, ya les decía, ahorita lo que se viene en arte va a ser muchísimo, apenas estamos comenzando. Este artista en especial, Lichery, hace unas cosas preciosas, pero quiero que se fijen muy bien en su arte, porque es un recopilado de todo lo que ella ha hecho, pero termina justo con la imagen del live de hoy de Jin celebrando el cumpleaños de Jimin. Eso es ser detallista hasta lo máximo. No saben, de veras se lo repito, qué placer es poder mostrarles esto con el detalle que ella le puso al último. Aquí tenemos el precioso pastel para Jimin de este año. De verdad, gracias a Jin que hizo posible que viéramos esto, porque está hermosísimo. Ahora, seguimos con los proyectos de Jimin alrededor del mundo, y dice: ¿el cumpleaños de Jimin no es importante? Sí, claro. Tenemos diferentes vistas de algunos de los proyectos más impresionantes que han habido por el cumpleaños de Jimin. Este es una pantalla de agua y ahí están poniendo a Jimin. Es que esto es súper impresionante, o sea, la verdad, esto es de las cosas más bonitas que se van a encontrar. Cosas súper tiernas, por el amor de Dios. O sea, también me llena así el corazón de, no sé cómo decirles, me da tanta ternura verlos haciendo esto por Jimin, y además me da mucho gusto que muchas personas lo hayan podido ver porque le pusieron tanto amor a su festejo. Ahora bien, tenemos este otro festejo de Jimin que fue en Perú, que también, qué barbaridad, la cantidad de personas que se reunieron para estar ahí festejando a Jimin, no hombre, es una belleza. Así que esperamos cosas así de maravillosas para este año. Yo creo que sí, creo que nos vamos a sorprender muchísimo. Ya está comenzando a caer una cantidad de arte súper bonita de Jimin, de los momentos favoritos. Vean nada más ustedes, esta artista la hemos estado mencionando muchísimo porque su talento y la manera en que dibuja a Jimin es, bueno, de otro nivel. Hablando acerca de nuestro proyecto Jikook, les recuerdo que es muy importante que esta semana me sigan tanto en Domina y su Imperio Romano, así como en BTS Ship Idol, tanto en Telegram como en Facebook, para que no se pierdan de todas las cosas bonitas que les estoy poniendo, que vienen de mi colección y que ahorita es un extraordinario momento para sacar. Quisiera de aquí a fin de año terminar con mi proyecto de Jikook y subir todo lo que tengo para que ustedes puedan disfrutarlo, así que mi plan es ese y espero lograrlo. Ahora, hablando acerca de los proyectos para el cumpleaños de Jimin, ya habíamos visto este que está justo enfrente de las instalaciones de Hive, pero no lo habíamos visto de noche, y la verdad es que sí es muy impresionante, se ve tan bonito. Yo solo puedo como hacerme una idea, pero muy pequeña a comparación de lo que debe de ser,
que alguien celebre tu cumpleaños de esta manera en todas partes y que te pongan tantas cosas bonitas y que la gente te haga sentir todo ese amor. Ahí lo tenemos, como lo decíamos, Hive, y enfrente justito está nuestro Jimin. ¡Qué bonito! Esta artista es muy dedicada sobre todo a Petit Art de Jungkook porque es su favorito, pero en ocasiones especiales también nos regala arte petit de los otros chicos. Ahora sí, la noticia del día. Ay, porque sí que lo es. Difunden horarios para el lanzamiento de la versión extendida de Super Tuna. Esta fue la razón por la que Jin en realidad se conectó el día de hoy. Además, claro, de felicitar a Jimin antes que nadie. Y aquí vemos cómo transformó todo, así su escenografía cambió completamente para anunciarnos que hoy llegaba Super Tuna. ¡Qué bonita! Así, quita el póster de Jimin y dice, bueno, pues ahora sí, vamos a hablar de lo que nos toca este día, porque vamos a tener Super Tuna. Qué manera también de ceder de alguna manera su tiempo y pues su espacio para poder celebrar a Jimin. Muchas gracias, Jin, nunca lo olvidaremos. Esto me encantó, dice, no soy tan fuerte. Tenemos como podemos ver, el póster que tenía Jin en la parte de atrás y el acercamiento a la fotografía de Jimin. ¡Qué bonito detalle! La verdad, producción, muchas gracias, se pasaron. ¡Qué bonito es todo esto! Recuerden que aunque ustedes no me vean haciendo videos, yo todos los días publico aquí todas las actualizaciones necesarias, entonces para que no se pierdan de nada. Ya hablábamos de este hermoso proyecto, recuerden que lo vimos en fotografía, pero ahora lo podemos ver en vivo y en directo, lo que pusieron toda esta instalación de las fans. Ahora puedes ir, sacarte fotografías, pero también me parece que tienen una actividad con sobres, como pudimos ver, hay sobres en la pared, entonces me imagino que puedes tomar alguno o poner algo ahí. Podemos ver cómo están separados ambos inflables, pero tienes acceso a sacarte fotos con ellos. Les quedó súper bonito. Felicidades por este hermosísimo proyecto que cada año llama muchísimo la atención. Ahora vamos a hablar más acerca de las fanbases de Corea, Japón y Rusia. Prepararon este autobús para celebrar el cumpleaños de Jimin. ¿Recuerdan aquel autobús rosita que vimos? Que ese me parece que está en Seúl. Este, si mal no me equivoco, está en Busan. Entonces ya está ahora sí que circulando. No me puedo imaginar cómo debe de ser, por ejemplo, si eres el papá de Jimin y pasar y ver este camión debe hacerte sentir tu corazón llenarse de amor completamente. Ya lo decíamos, debe ser como un shock muy fuerte, ¿no? De repente decir, hijo, es que si tú supieras. Bueno, Jimin lo sabe. Ahora sí, hablando acerca de si se perdieron todos los detrás de escenas de el documental I'm Still, recordemos que el día de ayer fue el último. Si ustedes tenían su código QR, podían tener acceso a estos videos, digamos, un poquito antes, pero si no, ya están todos disponibles. Esto nos lo informa la cuenta oficial de BTS. Aquí ya están los links por si ustedes quieren ir a verlos. Bueno, ya solo tienen que venir o ir a la página de BTS y darle ahora sí que clic y visitarlos para que no se pierdan de todo esto. Ahora dice, hoy le rendimos homenaje al primer álbum de Jimin y su debut. Face representa el lado más vulnerable de Jimin y sus sentimientos más crudos. Un álbum que encarna la liberación y su versatilidad como compositor. Aquí sí me gustaría instarles a que me dejen en los comentarios ¿cómo se sintieron ustedes al momento del lanzamiento de Face? ¿Cómo se sienten al momento de conocer Muse? ¿Cuál es su álbum favorito? Sé que lo que les estoy pidiendo es complicado, pero ojalá lo puedan hacer. Creo, en mi caso, aunque amo Muse, porque créanme que adoro el álbum de Muse, mi favorito y el primero en mi corazón siempre va a ser Face, por lo que significó obviamente que es el primero, todo el amor que le puso Jimin y como él mismo decía, es mi bebé, es su primer bebé, entonces sí hay que reconocer efectivamente todo lo que Jimin nos comentó y habló de sí mismo en este álbum, así como también lo hace con Muse, pero sí creo que fue muy diferente un sentimiento del otro, por eso es que sí es importante que lo platiquemos y por eso las insto con esta hermosa imagen a que por favor me comenten cuál es su álbum favorito y cómo se sienten respecto a Muse. Hablando de arte, ya les decía que tenemos mucho por aquí, así como momentos bonitos del Jungkook. Vean nada más este arte, es que está increíble y como les decía, esto es como la punta del iceberg, lo que nos falta, o sea, todavía tenemos muchísimo para ver. Ahora, entre más información bonita, Jimin aparece en la portada del primer libro de teoría de la danza K-pop. El legado de Jimin en el K-pop y la música, el arte y la cultura coreanos a medida que crea arte que no encaja en cajas, sino que traspasa y desdibuja los límites es legendario. ¿Cómo quisiera yo tener este libro, por favor?
pero ojalá estuviera en inglés para, aunque sea poderlo leer. Digo, ya soñar que lo tuviéramos en español ya sería muchísimo. Ahora vamos a hablar acerca de esto porque es importante que les recuerde que ya se viene también todo lo relacionado al concurso de pasteles de Jimin, y también van a venir muchos reportes de diferentes partes del mundo donde vamos a tener acceso a todo lo que tiene que ver con el cumpleaños de Jimin. Pero si ustedes se van a animar, participen en el concurso de pasteles para Jimin. Ojalá que sea así. Les recuerdo que yo también voy a estar esperando sus fotografías de todo lo que ustedes organicen para Jimin. Por favor, compártanmelo porque lo voy a poner aquí en el canal. Entonces vale mucho la pena que se animen a hacer su festejo, porque sépanse que aquí también van a tener un espacio para poder mostrar todo lo hermoso que van a estar haciendo por Jimin durante estos días. Hablando acerca de Jimin, vean nada más este precioso arte que sale con Jin y Jimin festejando el cumpleaños de Jimin. La verdad se le hizo tan bonito este arte. Además me sorprende la velocidad a la que las fans pueden crear esto, y además les queda súper hermoso. Bueno, espero más arte de este, probablemente sí va a llegar. Y hablando acerca del precioso arte de el Jikook, también tenemos mucho el día de hoy acá. Por favor, vengan a visitarnos. Recuerden que McDani es de esas artistas que también todos los días nos está creando arte petit de Jimin, y esto lo va a hacer hasta el día que él salga del servicio militar. También por eso nos pone una cuenta. Ya vamos en el día menos 244. ¡Ay, es increíble! Que vamos a cerrar de hecho nuestro video con esto. Jin hablando de Jimin. Jimin ganó un poco de peso y está trabajando duro en el ejército. Me llamaba una vez a la semana no hace mucho tiempo, pero ahora que tiene más experiencia no llama mucho. Siempre dice, guapo Jin, estoy celoso. Entonces Jungkook dice, Jin, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, qué bonito! Sobre todo recordarles que estamos a 3 días de llegar al cumpleaños del precioso Park Jimin. Les recuerdo que es bien importante que se unan al canal. Si ustedes recién están aterrizando, les gusta lo que les comparto, por favor únanse. Déjenme sus comentarios porque son muy importantes para mí. También denle like a este video si pueden compartirlo mejor. Suscríbanse, formen parte de nuestra familia. Le agradezco con todo el corazón a todas nuestras miembros del canal que siempre están aquí con nosotros, que cada mes sin falla pues me hacen saber que apoyan este hermoso proyecto. Muchísimas gracias por todo lo que nos dan, y pues ya damos una vueltecita rápida para que ustedes vean todo lo preciosísimo que hay aquí. Y les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love, y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video.